No sería buenas Ya. noches porque... Buenas noches, abogado, compañeros. Mi nombre es Elsia Regalado y les voy a hablar un poco sobre lo que es el reemplazo de la pena de prisión, que se encuentra estipulado en el Código Penal en el artículo 74. Este artículo nos dice que toda pena menor de 5 años puede ser reemplazada por lo que es arresto domiciliario, detención de fin de semana o con una multa. Una semana de prisión puede ser sustituida, por 2 fines de semana. Un día de prisión, 2 cuotas o un día de arresto domiciliario, ¿verdad? Todo esto siempre y cuando antes de dar inicio, ¿verdad?, a la ejecución de la pena, siempre y cuando el juez lo establezca. También podemos decir que existe otro reemplazo, que es la pena que no supera los 6 meses, puede ser sustituida también por la localización de esta dicha pena, ¿verdad? Que equivale a un día de prisión por 2 días de localización permanente, ¿verdad? ¿Cuáles son estas penas? Estas penas están establecidas en el artículo 76, también basadas en el artículo 84, que más adelante nos va a decir nuestro compañero cuáles son estas penas, ¿verdad? Hay que tener un punto también bien ahí específico, que todos estos reemplazos solamente pueden ser, depende, ¿verdad?, la conducta del penado, siempre y cuando el órgano jurisdiccional lo establezca, si es necesario de ser dicha reemplazo, ¿verdad? Y pues ahora creo que nuestra compañera Leticia nos va a decir también, nos va a mencionar algunas penas del artículo, 75. Buenas noches, compañeros, abogado Malcolm. En el artículo 75 del Código Penal, en la sección de reemplazo de la pena, establece la prisión inferior a 3 años impuestas a los extranjeros. En este artículo se observa la determinación de la aplicación de la pena para los extranjeros, donde dice que tiene que ser inferior la pena, y también nos expresa que la pena puede ser sustituida por la expulsión de la persona dentro del territorio nacional, toda vez y cuando la persona no tenga antecedentes penales dentro del territorio nacional. Esa es la parte de que hay un reemplazo de la pena. O sea, la pena aquí se reemplaza al penado o al extranjero por ser extraditado. Esa es una de las principales partes de este artículo. Pero si tiene antecedentes penales, entonces el órgano jurisdiccional dice: de forma previa y audiencia al penado, el Ministerio Público también interfiere, van a justificar por qué no lo van a extraditar, sino que debe de cumplir la pena dentro del territorio nacional en una penitenciaría, y asegurándose también de que el penado tenga sus derechos. También el penado, no, si es extraditado, no tiene, si es expulsado, tiene la prohibición de regresar al país, o sea, y dice que es el máximo multiplicado al triple, ¿verdad? Entonces habla que la pena anterior es de 3 años, y si se multiplica es por 9, entonces son 9 años que la persona no puede entrar al país, y si entra al país, ingresa al país, debe de cumplir esa pena en la Penitenciaría Nacional de Honduras, ¿verdad? Entonces, este artículo da las posibilidades de que la persona, si no tiene antecedentes, irse del país, pero también no debe de regresar dentro de este contexto de este artículo. También el penado debe de resarcir daños a la persona que le causó los daños para resarcirlo. Dice: los daños
a la persona que le cometió la falta. Al momento de ese reemplazo de la pena por la expulsión del territorio nacional, se tendría que considerar el pleno derecho, indemnización de daños y perjuicios por parte del que delinque. El órgano jurisdiccional competente de manera discrecional puede darle este beneficio, o sea que siempre este artículo beneficia al penado, al extranjero, ¿verdad?, que comete un delito dentro de nuestro territorio nacional. Nuestro compañero continúa con el artículo 76. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar sobre el artículo 76, que es el reemplazo de la pena de detención de fin de semana. Entonces dice, el órgano jurisdiccional competente con plena conformidad del penado. Eso quiere decir que ya podemos estar de acuerdo con el penado si acepta o no la sustitución. Entonces dice, la pena de sustitución de fin de semana que no sea menos grave se puede sustituir a hacer por multa o por servicios de utilidad pública a la víctima. Lo que normalmente aquí he visto yo que se hace es que los mandan a barrer las calles cuando andan como ingeridos de bebidas alcohólicas o por violencia doméstica. También he visto que los mandan a barrer calles. Entonces dice, cada detención de fin de semana se estudia por 4 cuotas de días de multa o 2 jornadas laborales de trabajo de 8 horas. Esas son las instituciones que pueden hacer. Entonces dicen lo siguiente, el órgano jurisdiccional competente puede imponer además el penado algunas medidas reguladoras de la libertad previstas en el artículo 84 de este código. Entonces nos remitimos al artículo 84, donde nos habla otras medidas, las cuales, hay que se las digo. 84. Medidas reguladoras de la libertad. En los supuestos expresamente previstos en el capítulo, el órgano jurisdiccional competente, atendiendo la naturaleza del hecho cometido y las necesidades de la rehabilitación social del sujeto, puede imponer algunas medidas de las siguientes, como dice, una, prohibición de acudir a determinados lugares. Cuando, digamos, usted cometió la falta en algún lugar público, ya se le prohíbe la entrada a ese lugar, ya un mall, una disco, un bar. Dos, prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima, sus familiares u otras personas que determine el órgano jurisdiccional competente. Esta es como el orden de alejamiento, que no puede estar ciertos metros cerca de tal persona ni una comunicación con ella. 3. Prohibido ausentarse del lugar donde resida sin autorización del órgano competente jurisdiccional. Esta prácticamente es como que no se puede mover del lugar donde el órgano le dé. 4. Obligación de presentarse periódicamente ante el órgano institucional competente para informar sus actividades y justificarla. Esta es cuando usted lo manda a la pena, que lo ponen a firmar una vez a la semana. Depende de lo que determine el juez. 5. Participación en procesos formativos, laborales, culturales, de educación, vial, sexual y consejería familiar. Esto en tránsito, yo lo que he visto es que los mandan a charlas cuando por alguna multa o algo así. 6. Someterse a tratamientos ambulatorios, psicológicos, psiquiátricos y de desintoxicación. Igual, solo. 7. Suspensión del derecho de conducción de vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones. Esto cuando se le suspende la licencia ya tiene prácticamente prohibido manejar. 8. Suspensión del derecho a la tenencia y portación de armas, explosivos y portación de grillete o dispositivos electrónicos. Esos prácticamente son los casos que se pueden cambiar, la reemplazo de la pena del artículo 76 y agregándole el 84. Entonces ahora lo dejo a mi compañero. Ok, buenas noches compañeros, buenas noches abogado. Les vengo a platicar un poco lo que sería el artículo 77, que habla de las modificaciones o revisión del reemplazo. Dice que principalmente en ningún caso se puede sustituir penas que sean sustantivas de otras. Ok, esto nos dice, ¿verdad?, que el órgano jurisdiccional competente es el que acuerda con la ejecución de la pena sustituida, descontando en su caso la parte principal o el tiempo que se haya cumplido, de acuerdo con las reglas de la compensación respectivamente establecidas en los artículos anteriores que hemos mencionado, ¿verdad? Cuando de alguna de las condiciones sea la siguiente.
la comisión de un nuevo hecho delictivo doloso, que prácticamente sería un nuevo delito, incumplimiento en todo o en parte de la pena o el reemplazo, que prácticamente no haya cumplido, ¿verdad?, con lo que se había acordado, y sobre todo el incumplimiento reiterado de las medidas reguladoras de la libertad que se le hubieran impuesto. Prácticamente, ¿verdad?, lo que nosotros estamos mencionando es un incumplimiento y nos dice que prácticamente en ningún caso se puede sustituir una pena que sean sustantivas de otras. Nos dice también que el órgano jurisdiccional competente puede modificar a petición del penado y el oído del Ministerio Público las medidas reguladoras impuestas al penado cuando así aconsejen las variaciones de las circunstancias personales. Esto quiere decir que se acomoda exactamente a lo que sería la situación. Pues como conclusión, ¿verdad? Estas serían nuestra exposición. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, abogado. Que pasen muy buenas noches.